digeriendo la clase pasada. La verdad que todavía yo estoy saboreando la clase pasada. ¿Cuántos se gozaron el martes pasado? Una clase poderosísima. Sé que esta noche no va a ser la excepción porque tengo amigos del ministerio y hermanos. Y sé que esta noche no va a ser la excepción. Tenemos una dinámica refrescante, distinta, para cada uno de los que fielmente se conectan cada semana a esta escuela de ministerio. Así que gracias a los pastores hijos, a todos los que se conectan a tiempo, todos los que se conectan a tiempo, y también a aquellos pastores hijos que nos brindan la confianza de poder compartir con sus hijos y por ende comparten el link. Quiero por favor hacer énfasis, recuerden que esta escuela de ministerio es para gente madura en el ministerio, que ya funciona en el ministerio, que ya trabaja en el ministerio o que de una manera u otra siente el llamado del Padre y sabe que el Padre le trajo a esta vida con un propósito divino para edificar, para bendecir. Así que Apóstol, ¿cómo le va? Buenas noches, saludos de Ecuador. bendiciones, bendiciones, bendiciones. Y así saludamos a todos los que se van conectando. Así que gracias a mis hijos, veo a mi hija Katherine conectadita por ahí. Por favor, deja saber al grupo de la red de Guayaquil que ya estamos conectados. Así también mis hijos de Costa Rica. Vamos compartiendo, por favor, a los hijos de Costa Rica. Vamos a dejar saber que ya estamos adentro. Y voy a solicitar que en respeto tengamos los micrófonos cerrados. Recuerden que estas clases son grabadas. Estas clases son grabadas. Entramos temprano. Por ahí veo a Karen desde Costa Rica, mi hija. Dile por favor a mi hija, la apóstol Catherine, que me ayude a compartir en el grupo de la red de Costa Rica, que ya estamos conectados. Y así mismo a todos los pastores hijos, los de Manta, Guayaquil, Panamá, por favor, compartir y dejar saber. Eh, Créanme, tenemos una clase y estuvimos los últimos martes, estuvimos dialogando, impartiendo, enseñando acerca, veo a mi amigo y mi hermano, el apóstol Ramos ya está con nosotros, Yaniel ya está con nosotros, quien estará disertando en esta noche, junto al pastor Josué Chen, que se unifica también desde Panamá. Los últimos 4 sábados estuvimos hablando de la inmadurez de los hijos. Y me fascinó la primera clase, me encantó, la verdad, cuando hablábamos que aunque Jesús dijo que teníamos que tener corazón de niño, hablaba a esa inocencia, a esa pureza, ¿ves? Y que no era lo mismo tener un corazón de niño que una mentalidad de niño. ¿Cuántos se acuerdan de esa clase? Que teníamos que tener corazón de niño, pero mentalidad de hombre. Mentalidad de hombre. Y este martes pasado, una de las mejores, yo creo, por favor, los micrófonos. Voy a agradecer que todo el que se va conectando tenga micrófono apagado, se lo voy a agradecer. Solamente cuando sea el momento de preguntas, pues prendemos. Todavía me falta casi el 50% de los pastores conectados, así que seguimos compartiendo el link. Y, y el martes pasado, esto es lo que la gente se va conectando, el martes pasado hablábamos lo siguiente, cómo el apóstol Pablo nos enseña a no ser ligeros, a delegar autoridad o depositar mantos en gente inmadura. Y cómo el apóstol Pablo hablaba a los hebreos, ustedes pudiendo ser maestros, les está dejando saber, ustedes pudiendo ya funcionar, estar activados, yo necesito seguir dándoles leche. No han crecido, no les puedo dar autoridad. Pero el dilema, no sé cuántos se acuerdan, si se acuerda mi hija Catherine, que ya la veo conectadita por ahí, de Puerto Jiménez. El dilema es que el apóstol nos está diciendo que abortemos al hijo inmaduro. Porque si nos vamos a Gálatas, él está diciendo, yo no me voy a cansar de tener dolores de parto. Entonces,
hay un dilema, no es abortar el inmaduro, hay que trabajar con el inmaduro, pero no ser ligero en delegar autoridad. Y muchas veces, y ahora sí voy a comenzar, por eso esta clase de hoy es vital, es vital, cómo discernir al hijo maduro. Vamos a estar 3 semanas, cómo discernir. Es importante porque todos hemos pasado por ahí, sea porque hay un puesto vacante en la iglesia, un espacio vacío, necesitamos poner un baterista, necesitamos poner un pianista, necesitamos a alguien que me ayude a enseñar porque ya estoy cansado de enseñar todos los días. Y delegamos en alguien que posiblemente tiene la habilidad de hacerlo, tiene la habilidad de tocar bien, tiene la habilidad de enseñar bien, pero es inmaduro. Ayúdame, Espíritu del Santo. Y cometemos todos, yo creo, no sé si otros pastores se identifican, padres, hemos pasado por ahí. ¿Y cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta delegar un manto, delegar autoridad, imponer nuestras manos? Por eso es que Pablo dijo, no seamos ligeros. No seamos ligeros, dijo el apóstol Pablo, en la imposición de nuestras manos. ¿Por qué? Porque nos va a costar. No hay nada más peligroso dentro del ministerio que delegar autoridad, liberar un ministerio sobre alguien que tiene pensamiento inmaduro. La gran pregunta sería la siguiente. Comenzamos la clase y el apóstol Ramos ya está por ahí. Ya mismo comenzamos esta dinámica entre ambos y espero a Chen. ¿Cómo yo discierno? Comiencen a anotar, por favor. ¿Cómo yo discierno? ¿Cómo yo puedo tener percepción de ese hijo maduro? Yo quiero que alguien me vaya buscando libro de Juan capítulo 8. Libro de Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, por favor. Recuerden que siempre menciono que tengan las escrituras, un celular, la tableta, si no tienen la Biblia, porque necesitamos que siempre usted verifique, confirme a través de las escrituras lo que estamos enseñando. Libro de Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, por favor. Alguien que rápido ya lo encontró. Gracias, mi hija Catherine, que lo acaba de poner. Te amo, hija. Alguien que abra el micrófono y lo lea rápido, por favor. Vamos. ¿Quién dice yo? Gracias a los que prenden sus cámaras. ¿Quién dice yo? Rapidito. Yo, Léelo, mi hijo. Veo a mi hijo, el negrito más lindo. Juan, Héctor. Léelo, papito. Juan 8:31. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Vamos ahí. Comenzó la fiesta. Gracias, mi hija Alejandra, que la veo conectadita por ahí. Los que son padres espirituales, les favorece compartir esta clase. Y mi hijo Jimmy, te amo, papito. Los que son padres les favorece compartir esta clase. Primera señal de un hijo maduro. Obedece. Obedece. Da testimonio que vive por la palabra. Que permanece en la palabra. Un hijo maduro, un hijo maduro, un hijo maduro no se deja llevar por filosofías ni por modas espirituales. Escuche, un hijo maduro es el que sabe seguir la instrucción de su padre espiritual. Esta clase se va a poner cardíaca. Tú no puedes delegar autoridad sobre un hijo
que recibe más, como decía el martes pasado, de un maestro que de un padre espiritual. Porque el maestro tiene la capacidad de enseñar, pero el padre tiene la capacidad de engendrar. Cualquiera puede enseñar, pero no todos tienen el corazón de engendrar. ¿Y quién es el hijo? No el que simplemente recibe sabiduría e inteligencia por su maestro, sino que se permite engendrar por su obediencia. No sé si el apóstol Ramos, que está por ahí, ya me ayuda a ir aportando a esta poderosa clase. Apóstol Ramos, ¿qué podemos añadir a este punto? Puedes abrir el Buenas micrófono en confianza. bendiciones, ¿me escucha? Sí, claro, fuerte y claro. Bueno, gracias por el honor de poder estar con ustedes y compartir. Estoy tomando nota, que creo que es importante y yo recibo igual de mis hermanos. Creo que en este punto de la obediencia hay que añadir un asunto muy importante y es que Jesús, en el momento en el que fue a despedirse de sus recién estrenados apóstoles, hablaba acerca de guardar. Y yo creo que la obediencia toma una naturaleza antes de Jesús y después de Jesús muy diferente, en mi opinión, ¿verdad? La obediencia antes de Jesús llevaba a que la gente hiciera cosas aunque no tuviera una razón para hacerlas. Después de Jesús cambia un poco la naturaleza de la obediencia y ahora la gente aprende a hacer las cosas por amor a hacer las cosas. Uf. Y por eso Jesús utiliza la palabra guardar. Por eso es que yo siempre digo, esta es mi opinión, esto es una frase que utilizo mucho con mis hijos, guardar es más allá que obedecer. Porque el que guarda la enseñanza, el que guarda la buena palabra, el que guarda lo que se ha impartido, sabe la razón por la que hace las cosas, lo hace con entendimiento, lo hace con revelación. Y sobre todo que esa palabra guardar significa sostener cerca del corazón. Sostener cerca del corazón. Los hijos que son maduros guardan las enseñanzas, guardan los mandamientos, guardan las instrucciones no porque lo tienen que hacer, sino porque lo quieren hacer y las quieren sostener cerca de su corazón. Sería mi única aportación a este punto de la obediencia, porque voy llevando la lista del apóstol Carlos Flores, lo que él ha dicho ahí, lo estoy anotando. Así que en este punto de la obediencia creo que es importante para edificar sobre eso que más allá de la obediencia también está el guardar. Necesitamos como hijos maduros guardar lo que hemos aprendido, lo que hemos visto, lo que nos han enseñado y lo que nos han impartido. La escritura hace énfasis, guarda en tu corazón. Si guardaras en tu corazón, poderoso apóstol, poderoso. ¿Cuántos están gozando? Gracias a los que se siguen conectando, aquellos que pueden prender su camarita. Me gozo en ver a Oscar desde México. Te bendigo, papito. Gracias, apóstol. Bendiciones a todos aquí aprendiendo y creciendo en la intención del Padre. Gracias por la clase. Bendiciones. Por lo tanto, no delegues autoridad, mis hijos de Manta. No delegues autoridad, mi hija y profeta desde Estados Unidos. No delegues autoridad sobre alguien quien no guarda la instrucción. Me gustó ese término que utilizó el apóstol Ramos. Quien no guarda la instrucción, quien no sigue la instrucción. Tienes que velar por aquellos que guardan, que siguen. Próximo martes estaré añadiendo algo a la tabla de la filosofía del liderazgo establecida para el 1970, que está poderosa y tiene que ver en saberte derramar en aquellos que no tan solo escuchan una instrucción, sino que la guardan, aquellos que la
activan. Tú tienes que tener la percepción de saber. Y perdónenme, pero la escritura dice, y anótelo por favor, que Jesús escogió a los que él quiso. Esto me da a entender, pensamiento del apóstol Carlos Flores, me da a entender que él discernió, él vio, él supo en quién podía derramar. No porque eran seguidores, sino porque iban a ser sucesores. Ayúdame, Espíritu del Santo. Él sabía en quién se iba a derramar, en quién iba a depositar. Por lo tanto, él sabía quién iba a delegar. Por favor, anoten los pastores. Tienes que ver al hijo maduro porque guarda la instrucción. Segundo punto, para los que están anotando. Esto se va a dañar, esto se va a dañar. Saben servir en el reino. No tan solo saben seguir la instrucción, obedecer la instrucción, guardar la instrucción, saben servir en el reino. No delegues autoridad en alguien que no sabe servir. No delegues en alguien que no tiene la actitud, el comportamiento, la humildad de saber servir. Jesús modeló y dio ejemplo de servicio. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y le dije los otros días a mis hijos espirituales, y lo confirmo hoy, creo en los servidores. Muchas congregaciones le llamados escuderos. Creo en los escuderos, levantamos ministerios de escuderos. Pero el tener escudero no nos da la licencia, no nos da, ¿cómo lo diría, Dios mío? No nos daría el comportamiento de ser insensibles y no mostrar corazón de servicio, en donde nadie nos puede tocar, donde nadie se puede acercar. No fue el modelo de Jesús. Un verdadero hijo tiene el comportamiento del servicio, tiene la actitud de la empatía. Nadie está conmigo, nadie está conmigo. Por lo tanto, el que tiene el corazón maduro sirve a otros con humildad. No tiene que ver con rango, no tiene que ver con título, tiene que ver con el corazón. Siguiendo, ¿qué aconteció con los discípulos cuando los niños se querían acercar a Jesús? Le dijo, no, espérense un momento, dejen que se acerquen. Y doy una instrucción. Y quiero ser claro en esto, por favor, a todos los que me están escuchando. No quiero enterarme de tener hijos altivos, de corazón altivo, porque como dijo Jesús a Juan, ¿de qué espíritu sois vosotros? Porque ese no es mi espíritu, esa no es mi genética. Ay, Dios mío, esta clase se va a dañar, porque el hombre de corazón altivo hace rato está lejos del corazón del Padre. Necesitamos ser sensibles y ser humildes. No sé si el pastor Chen desde Panamá ya está conectado. Por favor, que me levante la manita si está por ahí. Pero alguien escriba. Tengo Aquí corazón, estoy, amado, amigo. tengo corazón de servicio. Apóstol Chen, ¿qué puedes aportar a esto, por favor? Dios mío, esto está encendido aquí. ¿Qué puedes aportar al corazón de servicio, Pastor Chen? Wow, lo que pasa, apóstol, amigo, que muchos de nosotros hemos vivido la crisis más grande es de no saber lo que estamos recibiendo para administrar. Hay algo que yo he mencionado en algún momento en 1 Corintios 4, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo, tratando de expresarle esto de la palabra administración a la iglesia de los hermanos de Corinto. El apóstol Pablo... Alguien se coló. ¿Quién se coló? Ahora. El apóstol Pablo en 1 Corintios 4 dice, ténganos los hombres como servidores de Dios
y como administradores de los misterios de Dios. Como servidores de Cristo y como administradores de los misterios de Dios. El tiempo donde alguien está listo para administrar es cuando ha aprendido a servir con lo que el Padre le puso. Y muchos de nosotros queremos administrar sin haber aprendido a servir con lo que tenemos en lo poco. Y realmente en la parábola que Jesús habla de los talentos, la oportunidad grande que se le dio a ellos es que el amo, el dueño de todas las cosas, él podía haber dejado su riqueza en un banco, podía haber guardado todo, pero él dijo, yo voy a confiar en alguien. Yo voy a confiar en alguien, a uno le voy a dar a la medida que ellos son capaces, pero la confianza de lo eterno reposa sobre nosotros. Y el problema no es lo que el Padre nos confió, sino si nosotros estamos listos para administrar lo que la eternidad nos ha depositado. Tú y yo conocemos mucha gente. Listo, ¿estás listo, Chen? Voy a soltar una perla. Si me escriben, demanda, la suelto. Suéltala. Apóstol Ramos, así me dijo una vez el Padre, hasta que no aprendas a administrar lo de otro, nunca vas a poder administrar lo tuyo. Totalmente, lo que acaba de decir es una perla. Hasta que no aprendamos a administrar lo de otros, no podremos administrar lo nuestro. José, en humildad y en corazón de servicio, administró los bienes de Nabucodonosor, administró los bienes de Nabucodonosor, no, perdón, administró los bienes de, ayúdame, Chen, ayúdame, Ramos, José, Potifar. De Potifar. Y del faraón. Administró los bienes de Potifar, y gracias, todos los espirituales van a entender lo que voy a decir, y gracias al Padre que temía al Padre, gracias que temía al Padre, porque si no le administraba la mujer también. A la mujer. Dios mío. Administró los bienes de Faraón. Luego de haber administrado bienes, entonces el Padre le liberó lo suyo. Yo necesito que mis hijos, que los pastores, todos los que están aquí conectados entiendan que no se te va a liberar lo tuyo hasta que aprendas a servir a otro. Y voy a soltar otras perlas para entregar en este segundo punto al apóstol Ramos. Así me dijo una vez el Espíritu Santo, si no aprendes a menguar a tus sueños por servir los de otros, nunca se cumplirán los tuyos. El problema de esta generación es que solo piensan en ellos, pero no son leales, no son firmes, no sirven a la visión de otros. Ayúdame. Y nunca se te va a liberar el cumplimiento de lo tuyo hasta que no aprendes a servir a otro. Jesús estuvo 18 años siendo instruido, siendo formado. Desde que llegó al templo a los 12 años, fue instruido, fue formado hasta los 30. 18 años de formación para 3 años de ministerio. Nadie entendió este código. Nadie entendió este código. Y hasta que usted no aprenda a servir, hasta que usted no tenga la humildad de servicio, no se le va a liberar el manto que el Padre le ha prometido. Escuchen, mis hijos, porque vengo muy estricto a mis hijos pastores. Vengo bien estricto, bien estricto. Aquellos que me han visto en Ecuador, aquellos que me vieron en Panamá, aquellos que me han visto en Costa Rica, en Colombia, donde quiera que hemos visitado a nuestros hijos ministeriales, cuando hemos tenido altivez de espíritu, cuando hemos negado un plato de comida, nadie puede decir que el apóstol Carlos Flores haya dicho, yo no como eso, no me sirvan eso. No, quien se da el servicio tiene que tener la actitud, el comportamiento para no ser carga de nadie. A nadie celebra, nadie celebra. Alguien que me busque, y ahí le paso al apóstol Ramos, Marcos 10:43, por favor.
Marcos 10:43. Y yo no quiero enterarme, vengo estricto con esto, no quiero enterarme que tenga hijos malamañosos que por causa del título, la posición, la unción o el don tengan espíritu de altivez y no sepan servir en el ministerio. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos? No hay nada más feo que un ministro llegue a un lugar, una cruzada, una campaña, un congreso, una celebración con altitaje. Yo me lo merezco todo. Yo necesito ser servido. Usted no es nadie. Usted es un servidor. Usted tiene que aprender. Recuerde que usted no es siervo, pero se le reveló servir. Y para ello necesita el corazón correcto. ¿Quién tiene? Marcos 10:43. Amén. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Tú quieres ser apóstol? Aprende a servir a los 4 ministerios. Usted no tiene un apostolado para ser servido. Si usted pensó que el título le da grandeza, el título lo hace más pequeño. Si no, usted no tenía la actitud, no tenía el comportamiento para recibir tan grande peso de gloria. Apóstol Ramos, ¿qué podemos añadir a este segundo punto? Creo que lo que estás comentando tiene que ver con lo que yo llamo dimensiones de servicio. Creo que nosotros debemos entender que en la comunidad donde nosotros estamos y nos movemos, hay diferentes dimensiones de servicio. Hay personas que a causa de la visión sirven en la estructura del templo, sirven organizando automóviles, sirven directamente al ministro invitado, sirven en distintos lugares de servicio que pueda tener la casa. Y quizás yo como invitado que estoy llegando a una casa, hay personas por todas partes sirviendo directamente a mí, que soy el invitado, y sirviendo también a la estructura. Sin embargo, uno tiene que entender y se le tiene que revelar que cuando a uno le toca la parte, o sea, cuando a mí me toca impartir, cuando a mí me toca predicar, cuando me pasan lo que yo llamo para ser el manto rector, todas esas mismas personas que de alguna forma u otra me sirvieron o me facilitaron el proceso, ahora me toca a mí servirle a ellos a través de mi don, que es la palabra. ¿Ves? Uf. O sea, cuando yo predico, yo les estoy sirviendo a través del don que el Padre me dio. Entonces es un intercambio, son dimensiones de servicio, es la ley del intercambio. Alguien me ayudó, no sé, con una maleta, alguien me trajo un agua, alguien me facilitó el proceso y luego yo cuando me toque servir desde mi don, les voy a facilitar a ellos también el proceso. Ah. Les voy a facilitar el camino a través de la revelación, del entendimiento que el Padre me ha dado. Algo voy a aportar y edificar a su vida. Entonces es un intercambio, ¿no? Y creo que algo que has dicho también muy clave es el término que conversaba contigo en Rompiendo los Esquemas, es el término mansedumbre. Porque mansedumbre parece intercambiable con humildad, pero no es lo mismo. Humildad, humildad más bien tiene que ver con capacidad de liviandad. Es por eso que esa palabra está conectada con humo, porque es capacidad de liviandad. Pero mansedumbre es muy diferente, porque mansedumbre es un término campestre. Mansedumbre tiene que ver con las vacas, de ahí viene ese término. Y es que las vacas silvestres, cuando el toro pasa, tienen la capacidad de bajar la cabeza, bajan la cabeza cuando el toro pasa. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que haya personas que sean superiores entre nosotros. Quiere decir que las vacas, siendo vacas, tienen la capacidad de reconocer autoridad sobre el toro. Mi madre. Entonces nosotros tenemos que tener la mansedumbre en nuestro corazón y en nuestro espíritu para respetar la autoridad, las dimensiones de servicio, los puestos de asignación de todos los componentes del cuerpo de Cristo. Y eso se logra solamente con mansedumbre, con la capacidad de bajar la cabeza independientemente el título que pueda tener yo o la función que el Padre me otorgó frente a la función de otro.
Eso yo creo que solamente se puede lograr con un poquito, con lo que se necesita es un poquito de voluntad para que el espíritu vaya trabajando eso. Y Por todas lo estas cosas, tanto, repetimos, primer punto es guardar la instrucción, obedecer la instrucción. Segundo punto, servir en el reino. Y perdónenme, mis hijos espirituales, ustedes saben que este es el tiempo que yo tengo para sembrarme en ustedes. Este tiempo es sagrado, cada martes innecesario para poder inyectar genética, para poderme invertir en ustedes. Y por favor, entiendan este segundo punto. Usted no demande ser servido por sus hijos y como hijo espiritual no sabe servir a su papá. Lo dañó. No demandes obediencia a tus hijos si usted no sabe obedecer la instrucción de su papá. Porque cuántas veces he dicho que los martes son los días que tengo para con ustedes y algunos no han sido capaces de soltar lo que tienen los martes para conectarse en algo que ni siquiera le estamos demandando plata ni demandando diezmo solo porque me quiero derramar. Esta clase se va a dañar. Porque el servicio no tiene que ver con plata, tiene que ver con estima, tiene que ver con respeto, tiene que ver con seguir instrucción. Por lo tanto, el verdadero hijo maduro, anoten, anoten que no le voy a adorar toda la vida, por favor, no busca reconocimiento. La grandeza está en edificar a los demás. ¿De qué te vale ser reconocido como apóstol, reconocido como profeta, reconocido en el ministerio si no sabes edificar? Te digo en esta noche y te pregunto, hijo mío de mi corazón, ¿a quién estás edificando en el ministerio? ¿En quién te estás invirtiendo en el ministerio? ¿Sobre quién te está derramando? Yo posiblemente no puedo llegar a ustedes en las naciones porque estoy en República Dominicana, pero me quiero derramar a través de este Zoom. Y muchos todavía no lo han entendido. Se dañó esta clase. Ayúdame, Espíritu Santo. Tercer punto, que no quiero dañar tan poderosa clase y tengo dos maestros. Tercer punto, ¿están listos? Tercer punto, ¿están listos? Está en segunda de Timoteo, anótenlo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Anote lo que viene examen al final de este mes. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cuál es el tercer punto? Alguien escriba ahí, pregunte ahí, ¿cuál es el tercer punto? La madurez de ser fiel aun cuando no tengo nada. La madurez de ser fiel aun cuando no obtengo nada. Muchos se van a conectar por tus bienes. Muchos se van a acercar por tus beneficios. Muchos van a querer tu posición, pero muy pocos van a perseverar. Cuando no ven nada, esta clase se va a dañar. Esta clase se va a dañar. Aprende a discernir al hijo maduro, porque no tan solo te celebra, te obedece y te sigue en los momentos buenos, está firme en los momentos malos. ¿Alguien tiene 2 Timoteo 2? Alguien que lo lea. 2 Timoteo 2, 3 y 4, por favor. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que saber, escuchen mis hijos, tienen que saber enfrentar las batallas de la vida. Tienes que tener el carácter, tienes que ser hombre, tienes que tener las agallas para enfrentar las batallas de la vida. Esto se va a dañar. Por eso hay tanto ministerio corrompido, porque sus plataformas están llenas de niños en vez de hombres. Son buenos cuando están los aplausos. Son excelentes cuando la agenda está llena.
Pero en el día de la batalla de la vida, en el día de la prueba, nadie está conmigo. ¿Dónde están que no los veo? Por lo tanto, tú observas al hijo maduro porque sabe perseverar contigo en el día malo. Yo necesito que entendamos esta clase, Apóstol Ramos. Si la gente entendiera esto, Pastor Chen, amigo mío, cuán importante es nosotros, 3 puntos básicos para no cometer los horrores, para no dañar en medio de esta generación y liberar mantos en gente que no se lo merece. Y quiero, ¿cómo lo diría? Quiero ser puntual en esto. En el ministerio no pueden haber sentimientos, como en los negocios que lo he enseñado en la escuela de empresa. No pueden haber sentimientos. Ay, es que si no le doy una oportunidad se me va, que se largue. Es que si no le paso el micrófono, que se vaya. Es inmaduro. Tú no lo estás abortando. Se abortan solo. Se dañó el asunto. El hijo fiel, el hijo maduro, persevera. ¿Por qué? ¿Por qué Josué recibe el manto? Porque no se despegó de Moisés. Mientras Aarón decide complacer al pueblo, que era quien tenía que recibir el manto de Moisés, Josué determina mantenerse fiel. ¿Qué dice la escritura? Por cuanto temió, escuchen lo que dice la escritura. Por cuanto temió Jehová. Por favor, el micrófono. Edwin y Seidi. ¿Por qué dice la escritura? Porque temió. Voy a dañar esto, Ramos, voy a dañar esto. Porque temió a Jehová. Pero ¿cómo temió a Jehová? ¿Cómo temió a Jehová? Siguiendo la instrucción de Moisés. No me digas que tú tienes temor al Padre cuando no sabes ser fiel a la instrucción de tu Padre espiritual. Ellos escuchaban la voz del Padre celestial a través de la voz de Moisés, por cuanto temió al Padre. ¿Acaso, Ramos, tú eres filósofo, estudiador de las escrituras y la historia, hay algún texto escrito, alguna escritura, hay evidencia teológica que el Padre haya tratado con Josué antes de la imposición de mano de Moisés? No. No la hay. A quien el Padre hablaba era Moisés. Esto se va a dañar. Por lo tanto, la gente escuchaba la voz del Padre Celestial a través de Moisés. ¿Sabe cuál es el problema de muchos en este tiempo? Que dicen ser hijos, Pastor Chen, pero no se conectan a la voz de tu instrucción. Dicen ser hijos, pero están detrás de sus propios intereses. No son maduros. Por eso, lamentablemente, no prosperan, no crecen. Por más que empujan, están estancados. Esto se dañó. ¿Por qué? Porque no saben ser fieles soldados en medio de la batalla. Señal de madurez, persevera bajo prueba. No se desconecta. Voy al cuarto y aquí quiero que me ayudes a aportar. Ramos, cuarto punto. A ver si alguien está por ahí, me menciona el primero. Rápido, abre el micrófono para ver si está en esta clase. Me menciona el primero. Rápido. Guarda la instrucción. ¿Cómo? No te oigo. Guarda la instrucción. Guarda la instrucción. El segundo punto, ¿cuál era? Sirve en el reino. Sirve en el reino. Tercer punto. Alguien diferente, que ya veo que tú estás obediente y conectado. Alguien diferente. Papá, el hijo maduro. Quiere servir en el reino. ¿Cómo? Dímelo, Jesse. Te escucho, dímelo. ¿Quién habló?
Bueno, yo tengo en el tercer papá, el hijo maduro no busca el reconocimiento. Tercer El punto. hijo maduro no busca reconocimiento. Cuarto punto. Aquí se va a poner sabroso. ¿Está listo, Che? ¿Está listo? El hijo maduro. Suéltala, suéltala. El hijo maduro es administrador. Administrador. Apóstol Ramos, nos podríamos quedar toda la noche en este punto. Es más, todo un mes, un año, 2 años, 3 años. Porque los ministros de este tiempo deben aprender a ser administradores. ¿Cuánta inmadurez espiritual en este tiempo? Porque no sabemos administrar los bienes del Padre. Yo creo que la primera dimensión de administración en la que fallamos grandemente y que es nuestra responsabilidad como personas en liderazgo que tenemos a otros a nuestro cargo es que no podemos confiarle ninguna dimensión de nuestro ministerio a alguien que no sabe administrar su salud. Eso es lo primero. Si no sabe administrar su salud, yo no puedo confiar en esa persona. Se dañó esto, me voy. Esa es la primera dimensión de la administración. Ay, Porque mi una madre, persona hasta que no yo, cuida, libéranos a todos, Ramos, con eso que tú acabas de soltar. no cuida su sueño, no cuida su descanso y piensa, mira qué cosa, nosotros tenemos personas a nuestro cargo que piensan que deben sacrificar su sueño y su descanso para generar riquezas o a nombre del reino, y eso es un disparate. Es un disparate, porque el descanso es un diseño y los diseños nunca van por encima de una ley. Todos estamos Descodifica diseñados eso, para profeta y descansar. apóstol. El diseño, el descanso es un diseño. Por eso es que el Padre, la manera en la que decide manifestar el máximo estado del evento llamado creación es que después de que lo cierra con una persona llamada Ezer-Kenegdo, que después llamamos Eva, decide entrar en la dimensión del descanso. Y en la dimensión donde él termina es la dimensión donde el hombre comienza, el séptimo día, la dimensión del descanso, porque es la dimensión de las cosas acabadas. En esa dimensión el hombre puede descansar. De hecho, todo lo que es natural y tiene vida necesita descanso. Eso es un diseño. Escuchen mis Entonces, hijos pastores, escuchen mis hijos pastores, escuchen mis hijos pastores. Necesitamos administrar nuestra salud. yeah. ¿Por qué padezco de diabetes? No supe administrar mi salud. No es que el Amén. infierno me mandó un espíritu de enfermedad. No es que el diablo me está atacando. No supe administrar. El hijo maduro. Mire, voy a hacer una pausa porque el Espíritu Santo, y tú lo sabes, Apóstol Ramos y Chen estuvo en Rompiendo los Esquemas, como que el Espíritu del Santo está ministrando en estos últimos tiempos la importancia de administrar nuestra salud. Yeah. Cómo nos alimentamos, cómo cuidamos el templo, porque debemos cuidar alma, espíritu y cuerpo. Entonces, si alguien no tiene la administración en cómo se alimenta, ¿cómo puede administrar en el día de la tentación? Se dañó este asunto. Ay. Se dañó este asunto. Yo creo que debemos profundizar un poco ahí, Apóstol Ramos, Pastor Chen, ¿tiene algo que apostar ahora referente a la administración? Claro, amigo apóstol, y los hijos que están aquí, mientras hablabas, me traía el Señor a la mente lo que dice el apóstol a la carta a los hermanos de Galacia, la carta a los Gálatas, el capítulo 4, el versículo 1, donde él dice, el heredero, entre tanto que es niño, es igualito, voy a traducirlo a español, es igualito a un esclavo. Aunque es dueño de todo, no puede administrar, necesita que alguien esté ahí con él porque no puede administrar. Los niños no administran. Entonces, la crisis más grande es que nosotros, aun cuando somos hijos, vivimos como esclavos a causa de que no crecemos y nos las pasamos ungiendo calles,
conquistando dizque, territorio y tirando aceite y cuanta cosa, y Dios no nos puede entregar nada porque los niños no están listos para administrar. No te Entonces, metas, Pastor Chen, ayúdame, no te pongas ahí porque después vas a aportar o vas a añadir algo y van a decir que el apóstol Carlos Flores no cree en eso, no cree en la unción, no cree en el fuego. Guárdame, que me estoy cuidando un poquito ahí, ¿oíste? Entonces, el grave problema que tenemos dentro del ministerio es que creemos que la madurez tiene que ver con unción. La madurez no tiene que ver con unción, la madurez tiene que ver con carácter. Y voy a decir esto que yo sé que tal vez la daña también, Mis apóstol. hijos, no lo estoy diciendo yo y yo no me puse de acuerdo con el Pastor Chen, lo está diciendo mi hermano Esparto, el Pastor Chen. Apóstol, Yo quiero hacer una Dáñalo, pausa aquí. Chen, dáñalo, Chen. Quiero que nos metamos ahí fuerte, Apóstol Ramos y Pastor Chen. Quiero que nos metamos ahí fuerte porque yo vengo enseñando esto por mucho tiempo y lamentablemente tengo hijos que no lo han comprendido aún, que la espiritualidad no se pesa por los dones. La espiritualidad no se pesa por cómo yo predico, cuánta gente yo tumbé al suelo. Por favor, mis hijos, pongan atención a esto. La espiritualidad de un ser humano no está ahí. Yo conozco gente que manifiesta dones y no son espirituales. La espiritualidad del ser humano se pesa en el orden y el comportamiento del estilo de vida que lleva. Aunque no hable lengua, que no profetice, el peso espiritual de una persona no está en las lenguas, en los dones, está en el estilo de vida que lleva. Sabe administrar. Escuchen los hijos, porque este cuarto punto, hermano, vamos a quedar aquí, el martes nos metemos en el quinto. Este cuarto punto es vital. Tú no puedes delegar un manto ministerial sobre alguien que es irresponsable en el tiempo. Nunca llega a tiempo. Nunca se conecta a tiempo. Si no sabe administrar el tiempo humano, ¿cómo puede administrar el tiempo divino? Entonces tenemos que aprender a administrar el tiempo, pero no tan solo el tiempo. Los talentos se administran. Atiendan mis hijos, por favor. Porque esta clase, recuerden que para los hijos primero y después para los hijos de mis hijos. Pero ¿cómo vamos a demandar a vuestros hijos si vosotros somos los primeros que estamos torcidos? Mi papá esta semana me dio una orden. No te rías, Ramos, por favor, Nietzsche. Los otros días le di el testimonio de la foto. Me dijo, yo no sabía que yo estaba con Braulio predicando. Braulio era yo, ¿oíste? Era yo porque tenía el pecho abierto y me llamó Braulio. Cambié la foto a las millas. Y antier me dijo lo siguiente. Yo no puedo creer que mi hijo tiene una agenda tan cargada que su papá lo llama y no le puede responder. Ay. Oigan. Y mira, me gustaría, para el otro Zoom lo voy a conectar. Lo voy a conectar. Y me dijo, hijo, estás peor que Trump. Te llamo y te llamo. Yo no me imagino cómo está esa agenda. Una vez nada más me lo dijo. Hoy, el pastor Richard, está por ahí el pastor Richard. Porque le tocó hoy al pastor Richard, pero le ha tocado a otros amigos esta semana. Y yo dije, no, papá, que tengo un Zoom a la hora que tú me llamas. No, papá. Y nada más me dijo, hijo, ¿cuándo yo te he faltado una llamada a ti? Oye, Ramos, oye. Ay. Oye. Y nada más me dijo, pero está bien. Parece que lo que tú haces es más importante que lo que te quiere hablar tu papá. Eso se me quedó aquí. Aquí se me quedó. Llevo 2 días que nada más suena ese teléfono, mi hermano. Mire. Bueno, Pastor Richard, hoy yo tengo una conversación con algo que está decidiendo el Pastor Richard. Es mi hijo. Pues sonó el teléfono. Papá. Y dije, güey, Richard, te llamo ahorita, hijo, que es papá.
Ayer estaba porque estamos haciendo algo y estaba en una reunión bien importante. Llamo papá. Amigos, perdonen, voy para afuera. Me está llamando mi papá. Pa' colmo se me zafa, Chen. Se me zafó, se me chipoteó. Y vengo el Checha, pues tú sabes que uno como hijo tiene Checha, confianza con su papá. Y el Checha le digo, no, le acabo de enganchar a mi hijo porque imagínate, papá está llamando y yo no quiero que mi papá oiga o que se me zafó. Que mi papá me esté dando quejas que yo no le respondo. Ay, papá, ¿para qué fue eso? Ahí a él se le fue la risa, a él se le fue el relajo y simple me dijo, entonces lo que es una intrusión, tú lo llamas queja. Ay, Dios. Tú estás llamando queja lo que es una instrucción de un papá. La dañó. Wow. Pastor, le voy a poner un sello a esto, apóstol. No, quédate con eso ahí, porque voy a decir algo en un segundo. Suéltalo, suéltalo. La gente supone que la madurez se imparte, la madurez se desarrolla con la instrucción. Ya, con esto. La madurez se desarrolla con la instrucción. Ramos, ¿qué le aportamos a esto? Bueno, en este punto de la capacidad administrativa y de que nosotros como hijos tenemos que saber administrar, creo que ahorita dijiste algo muy importante y es que nosotros por alguna razón, y creo que es un remanente de mentalidad religiosa, que medimos el éxito de alguien por los dones que cargue o por los dones que tenga o por la manera en la que manifiesta X o Y esfera del mundo espiritual. Cuando en realidad la métrica que deberíamos utilizar como líderes, dado que el tema es que estamos identificando personas maduras, es que la métrica que debemos utilizar no son los dones, sino las virtudes del Espíritu, el fruto. ¿Cuánta capacidad tiene esa persona, ese hombre o esa mujer en las virtudes que habla Pablo? Porque esa persona tiene que tener, ahorita hablabas de fidelidad, pero tiene que también tener amor, tiene que tener mansedumbre, tiene que tener paciencia, tiene que tener benignidad. Y creo que una de las palabras más poderosas de toda esa lista de virtudes es esa, paciencia. Porque paciencia es la palabra griega macrotumia. Esa palabra nada más es tan poderosa, macrotumia. Y es la misma que utilizó Jesús en la parábola del hombre fuerte. Porque macrotumia lo que quiere decir es grandeza, tamaño. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que entender que las personas que nosotros estamos buscando para que funcionen en el ministerio, porque son maduros y nosotros vamos a depositar, impartir, confiar algo en ellos, nosotros los tenemos que medir a través de los frutos del Espíritu. Ahora, del fruto del Espíritu. Ahora, yo creo también que es algo muy importante, no sé si estarán de acuerdo conmigo, queridos apóstoles. Yo creo que yo no puedo delegarle nada a alguien que lo quiera demasiado. ¿Cómo así? Descodifícame eso. Yo no puedo delegarle algo a alguien que lo quiera demasiado. Una persona, si yo tengo a alguien que está empeñado en que quiere ir a las calles, que quiere hacer esto, que quiere hacer lo otro, yo no paso juicio sobre su intención, yo paso juicio sobre su insistencia. Hello. Porque alguien que lo quiere demasiado, para mí, va en una dirección contraria. Una cosa es tener pasión y otra cosa es tener desesperación. Y Dios fíjense mío. que esto nosotros lo vemos en el caso de Moisés. Moisés, la gente hacía fila para venir a consultarle. Tenía pasión, tenía tanta pasión que estaba hasta por la noche consultando a la gente. Pero ¿qué le dijo Jetro?
Jetro le dijo, no lo puedes hacer así. Le dio una estrategia, porque un padre te va a dar una estrategia para que canalices tu pasión. Pero si tú lo quieres demasiado, me parece que ese no es la dirección correcta. Yo no puedo confiarle a alguien que lo quiera demasiado. No, no, no puede ser así. Yo tengo que confiar en una persona que tenga, ahorita hablaste fidelidad. La palabra fidelidad es pistis, la palabra griega pistis. Por eso, con mucho Fundamento respeto, es la convicción. con mucho respeto, por eso con Jesús caminaron, no los que querían, sino los Ujú. que él quiso. Exacto. Con él solo estuvieron los que él quiso, no los que querían. ¿Estamos Claro, aquí? porque hay personas que habían visto ya el modelo de tener discípulos y querían agarrarse de la fama, del prestigio, de los milagros que Jesús estaba construyendo y decían, ¿quién no quiere ser parte de lo que está pasando en el momento? Y lo tenemos hoy también. Hay muchas personas que se acercan a nosotros simplemente porque entienden que puede ser parte de lo que está pasando en el momento. Nos quedan unos minutos. Segunda de Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20. ¿Quién dice yo? No, perdón, con la administración, con la administración. Alguien que me busque Primera de Corintios 4:1 y 2. 4:1 y 2. Primera de Corintios 4:1 y 2. ¿Quién lo tiene? Bendiciones. Léelo, papito. 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios. Ahora bien, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Administradores. Pero hallado fiel. Segunda de Corintios 5:20. Me quedan unos minutos. Vamos a aprovechar estos minutos. Segunda de Corintios 5:20. 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aguántate ahí, que aquí es que se va a dañar esto. Aquí es donde la gente choca con nosotros. Aquí es que la gente todavía no ha comprendido el diseño. Y yo necesito hacer una pausa aquí y voy a aprovechar el conocimiento de mi hermano de pacto, el apóstol Ramos, la sabiduría del maestro y pastor Chen. Quiero que lo leas otra vez. El que lo leyó, léelo de nuevo. Rápido. 5:20. Segundo de Corintios. 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre Somos de Cristo, embajadores. Continúa. embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Aguántate ahí. Ya. Hay una escritura que la amo, que dice, como si el Padre se manifiesta. Bueno, ustedes saben, la palabra sería Jehová, pero yo siempre cambio la palabra Jehová por Padre. Como si el Padre se manifiesta por vosotros. Ajá. La gente no va a ver al Padre si no es a través de tus acciones. No me hables de paternidad. No trates de impartir paternidad si usted no modela al que fue crucificado en la cruz. Por eso fue que Jesús dijo, nadie ve al Padre. Y cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cómo vemos al Padre? Mire, aquí estoy. No es, entiendan esto, no es porque Jesús era el Padre. Jesús es el Hijo. Jesús es el Hijo. Pero quien ve al Hijo, ve al Padre. Por eso cuando Jesús va a partir y ya tiene un cuerpo glorificado, le dice a los discípulos lo que yo les enseñé. Otras escrituras dicen lo que modelé
ahora háganlo en vosotros. Oigan el misterio, para que yo esté con vosotros. ¿Por qué llamaron creyente a los del camino, cristianos del camino? Porque hacían las cosas. A mis hijos, voy a hablar estrictamente a mis hijos. Predicar es un mamey. Enseñar es un mamey. Manifestar dones, ya hasta se manipulan. Pero modelar al Padre no es para cualquiera. Y no estoy hablando de que no vayas a tener, esto se va a dañar, debilidades carnales. Se trata de ser completo. Ramos, me voy a meter en problemas. Cuando yo soy completo en términos espirituales, yo soy completo cuando tengo el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Anoten. 1, misericordioso. 2, compasivo. 3, servidor. 4, perdonador. 5, no anda en ira ni contienda. Ayúdame, Espíritu del Santo. Esto no tiene que ver con debilidades de la carne. Tiene que ver con actitudes del corazón. Yo no puedo decir ser ministro si no se perdona. Si mi corazón guarda rencor, yo necesito liberación espiritual esta noche. Si no sé ser misericordioso, no estás capacitado, no estás apto para el ministerio. Ayúdame, Espíritu del Santo, por favor. Tengo una visita grata aquí en República Dominicana. Ese es el hijo más corto que yo he tenido en mi vida. Duró 3 días en mi vientre. Se conectó un viernes y se desconectó el lunes. Solo levantó un domingo conmigo, muchacho, y salió corriendo. Si hubiese ido sin hablar, no era nada. Habló muchas cosas que no tenía que hablar. Ayer, yo estaba sentado a la mesa con él. Me enteré que está en República Dominicana, fui a buscarlo. ¿Por qué no me llamó? El hecho de que no sea tu papá no determina que no pueda servirte. Ustedes no están listos para esta conversación. El hecho de que no sea tu papá no determina que no pueda servirte, que no pueda honrarte, que no pueda compartir contigo. Si yo no tenía la actitud y el corazón para sentarme a la mesa con él, no tengo el comportamiento para ser llamado un ministro y mucho menos padre espiritual. Yo te pregunto en esta noche, ¿cuántas cosas te ha perdonado el Padre Celestial a ti? Y tu maldito orgullo, porque es un maldito orgullo, no te deja menguar, ser roto para perdonar. Estamos en esta clase. Entonces yo tengo que ser el ejemplo, el modelo en misericordia, en perdón y con el corazón correcto. ¿Cuánto nos falta para ser hijos maduros? Aquí, no, Jesús y David, perseguido para muerte. Y David lo tiene de frente. Y solo dice, el Padre me guarde poner las manos sobre su mujer.
¿Cuánto estamos dispuestos a tener conducta? Ser representante de su amor genuino y su misericordia. No quiero hablar por altivez. ¿Quién me conoció? Bueno, aquí está mi hijo Josué Vera. Me conoció siendo un empresario, no un papá. Josué Vera me odiaba. Conoció al empresario, pero no al papá. Cuando conoció al papá, la historia es otra. Mis hijos, quiero cerrar esta clase con esto. De verdad puedo decir, como dijo el apóstol Pablo, tanto en la riqueza como en la escasez. Amado, yo vi la plata correr. No una vez, la vi en el mundo, pero la vi sobrenaturalmente en este camino. Ustedes saben que son casi 300,000, 400,000 dólares a la semana. ¿Tú sabes qué es eso, Diego? 400,000 dólares a la semana. ¿Tú sabes qué es eso, Diego? No de pesos dominicanos, dólares. Estamos hablando que casi 1,000,000 y pico en un mes, por casi 2 años. Y ninguno de mis hijos pueden decir, y podía darme la gana de quedarme donde yo quisiera, comer lo que yo quisiera, hacer lo que yo quisiera. Pero si me daban un plato de arroz blanco con habichuelas y huevo frito, con mucho amor y orgullo me lo comía. Y me lo sigo comiendo. Si tenía que dormir en el piso, sigo durmiendo. Amado, tuve el privilegio, ahí está José Chen, y perdónenme porque no es por hablar de mí, quiero dar un ejemplo. Cuando nadie pudo quedarse en el resort más caro de Dubái, ninguno de los de la empresa, yo me quedé 5 noches con mi esposa, casi 5,000 dólares la noche. En más caro de Dubái, 7 estrellas. Y ninguno de ustedes pueden decir que me ven con espíritu de altivez. Y hay 2 o 3 de ustedes que nada más se ven con 2 pesos y pretenden que sus hijos se arrodillen frente a ustedes. Todavía son inmaduros. Necesitan madurar. No están listos todavía para cosas grandes. No tienen el corazón para recibirlo. Por eso a lo mejor están muy atrasados. Y si has logrado algo, posiblemente ha sido en tus propias fuerzas. Hay que tener corazón de servicio, la actitud de obediencia. Mi riqueza, mis logros, mis conquistas, nunca me dieron la coraza para desobedecer a mi papá. Y ahora lo sigo obedeciendo. Y no importa los niveles que hemos llegado, que públicamente, ahí está José Chen, ahí está mi amigo y mi hermano, ese es mi hermano de pacto, el apóstol Ram. Fuimos honrados este año por el crecimiento de la red en rompiendo los esquemas. Ni el apóstol Ramos, ni yo, ni Chen, ninguno tenemos título. Todos somos hijos. Hijos. Hay nadie es el apóstol, hay nadie es el profeta. Todos somos hijos. ¿Y saben qué es lo más grande? Que Ramos hoy lo puede testificar. Porque mamá se la juega. Pone a los escuderos, a los servidores de la iglesia, a darnos instrucciones. Para ver cuán humildes son. Para ver quién tiene el corazón correcto de seguir la instrucción aún de un servidor. La próxima clase vamos a hablar de eso. ¿Cuán listos estamos? No importando el título, la grandeza y el lugar, a ser humilde. No sé si Ramos quiere aportar algo, Pastor Chen quiere aportar algo a este cierre. Se lo voy a agradecer. 5 minutos cada uno, vamos allá, o 3 minutos cada uno. Yo creo que en esas palabras finales tocaste varias fibras
Y yo solamente quisiera dejar un último pensamiento, y es que es imprescindible entender que en el reino al Padre no solamente le sirven, ahorita estabas diciendo que teníamos que tener carácter de adulto, pero espíritu de niño. Yo creo que también nosotros necesitamos entender que la muerte es un tema vital. Y no estoy hablando de la muerte que a todos nos toca biológicamente. Estoy hablando de que al Padre solamente le sirve la gente que tiene disposición de morir. Porque eso es lo que significa cargar la cruz. La cruz es un símbolo de muerte, o sea, cargar la cruz, cuando Jesús nos invitó a cargar la cruz, nos invitó a que muriéramos como Él murió, pero no en las mismas condiciones en las que Él lo hizo, porque Él murió para sustituirnos a nosotros, no murió por nosotros, sino en nuestro lugar. Y nuestra muerte es distinta. Nosotros necesitamos morir a nuestra voluntad, a nuestra agenda, a nuestras costumbres, a nuestro orgullo, a lo que nosotros queremos hacer, a nuestros deseos. Y entender que al Padre ese tipo de personas, yo le digo los muertos, son los que a Él le sirven. No le sirve la gente viva. Entonces nosotros como líderes, ese es el tipo de persona que debemos mantener en nuestro lente. Las personas muertas, los que son capaces de morir a su orgullo, los que son capaces de morir a sus agendas, esos son los que nos van a servir, los que nos van a funcionar para aquellos para lo cual ya nosotros vimos que el Padre los quiere utilizar. Y creo que eso también se logra, apóstol, con la cercanía. Nadie puede ser formado a lo lejos. Cuando el Padre en el evento llamado creación hizo las cosas, las hizo con la palabra. O sea, la palabra es una extensión y no importa cuán lejos estuviera la tierra lo iba a escuchar. Pero cuando el Padre fue a formar a su Hijo, al hombre, a lo máximo, lo hizo con sus manos, o sea, la extensión de un brazo. Pero nosotros necesitamos entender que la formación, la única manera de nosotros ser formados es cercanía. Hay hijos aquí, yo no necesito ser muy profeta para saber que hay hijos aquí que pretenden que el apóstol les confíe algo, que confíe en ellos, pero no son cercanos, no tienen la sed y el hambre que él tiene, no tienen la pasión que él tiene. Entonces así no podemos confiar en ustedes. Él no puede confiar en usted si usted no es una persona que está muerta y usted es una persona que no está cerca, pues creo que está perdiendo su tiempo en estas clases. Y entonces el problema es que está haciendo que mi apóstol hermano pierda su tiempo también con usted. Porque el fruto, y ahorita está bregando con una mata de plátanos aquí, con una mata de guineo, perdón. Y yo creo que si nosotros hablamos del tema de la madurez, es que la madurez siempre la certifica otro. La mata nunca viene y me dice, los guineos están listos. Yo certifico cuando el guineo está listo. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo entiendo, yo con mis ojos y con la experiencia sé cuándo está el guineo, mira, mira qué interesante. Cuido el guineo, cuido la planta y cuido mi tiempo. Cuido las tres cosas. Pero si usted no es una persona que puede morir a su voluntad, si usted es una persona que no se puede confiar, si usted no tiene este perfil de cosas que el apóstol habló, pues entonces está haciendo que se pierda el fruto, que se pierda la planta y que se pierda el tiempo. Gracias Aleluya. por la oportunidad. Pastor Chen. Amén. Gracias, amados. Amado apóstol también, maestro. Sí, para terminar, mientras hablaban todo esto, el Padre siempre sigue ministrándonos al Espíritu. Mencionaste en el último pasaje que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hay mucha gente que ha sido fiel a muchas cosas menos a lo que Dios le está pidiendo. Y nadie es fiel porque permanece simplemente. Es fiel porque está cumpliendo lo que necesita cumplir. Si yo te contrato a ti como electricista y me cocinaste
y entonces esperas que yo esté contento porque cocinaste y no cumpliste con la asignación para la cual fuiste escogido. Tú hiciste lo que quisiste, pero eso no es fidelidad. Fidelidad es que si el Padre te estableció para algo, eso es lo que te va a marcar, que tú, el Padre del cielo, te pese lo que haces y que cumplas con eso. Entonces nosotros hemos aprendido a permanecer y yo estoy fiel aquí parado hace 20, 25 años. ¿Y qué has hecho? Nada de lo que te pidieron, tú no eres fiel. Tú has desperdiciado 25 años de tu vida, tú no eres fiel. La fidelidad no es que yo esté con mi esposa, con ella 50 años y he tenido 10 mujeres en esos 50 años. Fidelidad no es que yo esté ahí. Fidelidad es que yo no adultere la asignación que tengo al lado de ella. Entonces, muchos de nosotros, porque tenemos tiempo en el Evangelio, pensamos que hemos sido fieles. Eso no es fidelidad. Ahora bien, apóstol, tú dijiste, al final, mientras hablabas, también veía algo que nosotros tenemos que modelar al Padre y eso me vino, y voy a decir esto, porque aquí son puros pastores. Dios es invisible. Bueno, eso lo dice el apóstol Pablo a los colosenses, hablando de Cristo. Dios, el Padre es invisible. Dice, hablando de Jesucristo en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Hablando de Cristo, dice él, hablando de Cristo, que nosotros somos Cristo. Yo no sé si, bueno, yo voy a decirlo con madurez porque ustedes son puro pastores acá. Escuché a nuestro padre, el apóstol Mojica, decir que no, miren a Cristo. ¿Y cómo ve a Cristo el mundo? ¿Cómo? Pero, no me mires a mí, mira a Cristo. Pero si eso es imposible, si la única forma en este planeta de que el mundo vea a Cristo es a través de la iglesia, y la única forma de que este mundo vea al Padre, escúchame, la única forma visible del Padre se llama el Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. Si el Padre invisible tiene una imagen, son los hijos aquí en la tierra. Cuando yo me uní a Cristo, un espíritu soy con Él. Ustedes, nosotros somos Cristo en la tierra. Si hay una manera de que el mundo conozca al Padre, es viéndote a ti. Pero, ¿cuál es la crisis que tenemos? Que todos competimos con algo que queremos lograr y menos con lo que el Padre quiere hacer. La gente es muy profesional y llegan a ser muy buenos en lo que el Padre dijo, pero no sabe escuchar lo que el Padre está diciendo hoy. Entonces, eso es una gran crisis de la madurez. Y bueno, yo no sé si ustedes están valorando la mesa donde el Padre lo ha sentado. Pero si hay algo que me ministró a mí estar rompiendo los esquemas, creo que el apóstol Carlos, que estuvo ahí cuando hablé algo con el apóstol, con mi padre, hoy es mi padre. Y yo le decía, yo no pude asimilar que yo estuviera en una mesa de tanta gloria y que yo me sentía como la mujer sirofenicia comiendo de las migajas que se caían. Escúcheme, cuando usted no sabe valorar el pan que le ponen en esta mesa, cualquier migaja por otro lado te va a parecer un banquete, porque no has sabido honrar en la mesa donde Dios te está sentando. Y andas evaluando migajas por allá y no sabes la mesa que el Padre te puso. Y por eso entonces el apóstol Pablo lo dice en Efesios, hablando de los ministerios, en el capítulo 4, en el versículo 14, el apóstol Pablo dice, para que ya no sean niños fluctuantes que se mueven voy a decirlo a panameños, se mueven por cualquier bobería que escuchan por allá y todo lo que oyen quieren, porque no han aprendido a ser edificados y perfeccionados por un manto y un padre. Pero cuando tienen estas mesas salen ofendidos, porque quien no aprende a recibir instrucción, todo lo que le dicen lo ofende. Entonces, yo creo que el carácter de Cristo es un carácter inofendible. El que se ofende por la instrucción no ha pasado de ser todavía niño. Hay que tener, Pastor Chen, esto es protocolo. No, que yo nací así. No, mamá. Esto es protocolo. Como dijo Ramos, hay que morir. Morir. No podemos seguir siendo niños fluctuantes.
Hay que tener ética, protocolo, respeto. Yo he sabido sentarme a la mesa con mi papá en desacuerdos, pero respeto, honrando su manto y su autoridad como mi padre. Bueno, honramos, habla con papá, pero ¿con qué hay? Respeto. Eso tiene que ver con la madurez. ¿Cuánto necesitamos crecer? Todos seguimos creciendo. No puedo anotar para mis hijos cuando yo soy hijo. Yo soy hijo y yo quiero seguir creciendo. Yo quiero seguir creciendo. Porque el ser corregido y el yo saber menguar me bendice y me añade sabiduría. Espero que esta clase haya sido de mucha bendición como cada martes. Y gracias. Todo el que se gozó, escríbalo ahí. Recuerde que esta clase hoy sí quedó grabada. Mañana la editamos y la estaré compartiendo. Gracias de los 75 estudiantes, hijos que se conectan. Gracias a los 92 que han mandado el video de la clase. De verdad, gracias. Estoy muy contento.